Hola, ahora vamos a tratar el tema para cerrar el primer parcial de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Vamos a hablar del aprendizaje número 3, que se trata de comprender los patrones de cambio asociados con el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población. Dentro de eso encontramos la importancia de la cultura del ahorro y de las pensiones. Primero que nada vamos a hablar qué es la demografía, que es parte de las ciencias sociales. Es una disciplina que se encarga de estudiar la población, estudia el volumen, el crecimiento y características de un grupo de la población humana en un periodo de tiempo determinado y la evolución que ésta tiene, ¿no? En nuestro país existe un órgano encargado de llevar a cabo estos datos y se le conoce como INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es un organismo público dependiente del gobierno federal. La información de la población se obtiene mediante un proceso que incluye la recolección, organización, evaluación, análisis y publicación de la información demográfica, social y económica de una población en un momento determinado. A este proceso se le conoce como censo poblacional. Se desarrolla cada 10 años y para ello el INEGI recorre todo el territorio nacional visitando cada una de las viviendas y contando a todas las personas que residen en el país. Viviendas, negocios, trabajos, etcétera, ¿no? Porque tiene que hacer ciertas rubros acerca de eso, en dónde trabajan, dónde se desarrollan, cuánto ganan. Todo eso nos permite recopilar datos muy importantes para la toma de decisiones. Precisamente ahora con la pandemia se canceló el censo estaba programado en ese año, en el 2020, y pues por la pandemia hubo la necesidad de cancelarlo y está pendiente retomar esos datos, ¿no? Para estudiar la población se necesitan datos que nos indiquen información relacionada a un aspecto de la población estudiada. Los datos obtenidos por el censo se organizan para obtener información específica sobre un asunto en particular. Esa organización realiza a través de los indicadores demográficos. Existen múltiples indicadores como la esperanza de vida, la mortalidad, la natalidad, etcétera, que nos ayudan a lo que decíamos, a conocer indicadores. Esos indicadores, nos permiten identificar características de la población por regiones y el gobierno establece políticas que ayudan a mejorar esa calidad de vida y de las personas, ¿no? ¿Cómo se ha dado ese crecimiento demográfico mundial a través de la historia? Los primeros antecedentes que vamos a ver es en el Neolítico. El Neolítico es un periodo que se le conoce, que se ubica más o menos en el 7000 al 2000 antes de Cristo. Ahí ya encontramos datos de que se duplica la población. Cada 1700 años más o menos encontramos que se fue dando esa duplicidad de la población. Gracias al sedentarismo, gracias a que el descubrimiento de la agricultura, de la ganadería, eso dio condiciones de seguridad, condiciones de estabilidad al ser humano y eso también dio más esperanza de vida, ¿no? Entonces, esa gran expansión del ser humano, más o menos se calcula que de ahí empezó a crecer, gracias al sedentarismo, ¿no? Al comienzo ya de nuestra era, después de Cristo, se calcula que vivían unos 150 millones de personas. Un tercio de esos 150 se ubicaba en el Imperio Romano, 50 millones más o menos en el Imperio Chino y el resto por todo el planeta. O sea que la mayoría de la población estaban en esos dos imperios. Sin embargo, la crisis del Imperio Romano estuvo acompañada de muchas grandes epidemias que provocaron muerte y disminución de la población. Ya en el año 1348 se extendió por Europa la peste negra, que estima también que redujo la población europea a un tercio.
más o menos, ¿no? Había muchas condiciones insalubres, pocos avances en conocimiento y medicina, y esto provocaba o daba muy mala calidad de vida a las personas. De hecho, una persona más o menos, su promedio de vida era entre 35 y 40 años más o menos, era lo más viejo que duraban, ¿no? Casi, casi. A pesar de ello, a partir del 1600, la Tierra había alcanzado los 500 millones de habitantes. El avance más prominente fue la imprenta, lo que contribuyó a transmitir conocimiento. No hubo avances en agricultura, no hubo avances en otros aspectos. Sin embargo, ese acceso al conocimiento permitió a la medicina, sobre todo, distribuir información importante para el cuidado básico de las personas, como el cuidado de las personas, de las mujeres que estaban embarazadas, como de los cuidados infantiles, información que contribuyó a que no hubiera tantas personas, tantos fallecimientos, ¿no? En esa época había muchos niños que morían a falta de esos cuidados, ¿no? Y el acceso a la medicina. A partir de ese momento se produjo la explosión demográfica. Precisamente también ahí encontramos la revolución industrial después de la Edad Media, ¿no? Y la población empezó a duplicarse cada 200 años. Se creó un nuevo mundo también que contribuyó a este crecimiento. Ya para los 1800 se alcanzaron los 900 millones. Había muchos más conocimientos médicos, más suministros de agua potable, más medidas de sanidad, de higiene, y eso pues ayudó bastante, ¿no? En 1900 se cree que había 1.700 millones, más o menos es el dato que tenemos. Sin embargo, con las dos guerras mundiales se redujo mucho más que nada la natalidad. O sea, no había tantos nacimientos porque también habían fallecido muchos hombres o estaban esos hombres ocupados en la guerra, ¿no? Más o menos esto a la primera mitad del siglo XX. Para 1960 había 3.000 millones, en 1999 6.000 millones y para el 2005 más o menos tenemos el dato de 6.450 millones de habitantes. Ahora que esto ya lo vimos de tarea, ¿cuántos somos ahorita, no? Vamos a ver un video. Este video no lo voy a tener aquí en la grabación. El video se los voy a dejar como un enlace aparte, donde muestra aquí muy gráficamente y muy atinadamente este crecimiento demográfico y nos da también una perspectiva del futuro. Es muy importante que lo analicemos y que tomemos apuntes, porque aparte de que lo voy a tomar en cuenta, esto nos va a ayudar para la tarea final. Este sería el video. Se los voy a dejar en el enlace, no lo voy a reproducir aquí. Bueno, con eso terminaríamos un poquito acerca de la demografía, ¿no? Pero ustedes ya harían el análisis. Quedan muchas preguntas ahí de qué es lo que se espera para el mundo y todo, que el video nos va a dar muchas aportaciones. Ahora vamos a hablar de los adultos mayores. ¿A quiénes se consideran adultos mayores? Pues los mayores de 60 años, ahorita más o menos 65 años son los que se consideran adultos mayores. A nivel mundial, el mundo está envejeciendo. La mayoría de los países del mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores. El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad. Todos los programas sociales, programas de pensiones se modificaron en este aspecto. Si antes, y estamos hablando que muchos años antes la esperanza de vida era de 40, 35, 40 años, fue aumentando. Sin embargo, ahorita la esperanza de vida promedio más o menos es de 70, 75 años. Y esto pues, estamos hablando que la población adulta a partir de los 60, en su mayoría ya no son activos productivamente y esto nos genera
cierto atraso en cuestiones de pensiones, que ahorita más adelante vamos a ver, ¿no? En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron el número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Esto es un dato muy importante. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. Esto pues es un gran número de la población, ¿no? Entonces también modifica mucho el sector productivo. Todas las regiones han experimentado un aumento considerable en la esperanza de vida desde 1950. Al aumentar la esperanza de vida al nacer, que es muy bueno, pero no hay un equilibrio, la mejora en la supervivencia de las personas mayores explica la proporción cada vez mayor en la longevidad. La longevidad es eso, una larga vida, ¿no? Sin embargo, también hay otros factores. La reducción de la fertilidad, el incremento de la longevidad son, por tanto, factores claves del envejecimiento mundial de la población. Pero no olvidamos que hay otro factor muy importante que es la migración, que también ha contribuido al cambio de las estructuras de edades en varios países y regiones. Si bien podemos decir que es importante que el flujo migratorio son de personas jóvenes, también es importante decir que esas personas jóvenes pues también se van a quedar en ese país al que emigraron y van a pasar a ser adultos mayores y contribuir también en esa estadística, ¿no? Entonces, esta es una problemática que viene no para que no exista, no es que no queremos que existan los adultos mayores, yo creo que todos queremos vivir muchos años. A lo que se basa esta problemática es que necesitamos tener respuesta para esos adultos. Eso es lo importante, que tengamos respuesta de cómo tratar a los adultos mayores cuando se presente, sobre todo que estamos hablando aquí del 2050, cómo se triplicará esa cifra, ¿no? Y con esto nos da un tema muy importante, que es el sistema de ahorro para el retiro. Hace unos años, cuando se creó esto de las pensiones, cuando se creó el Seguro Social, el ISSSTE, pues la esperanza de vida era mucho menor. El crecimiento poblacional y la esperanza de vida al aumentar, pues llegó un momento que el gobierno ya no podía mantener. O sea, eran muchos a los que se les pagaba pensión. ¿Cómo se paga la pensión? Primero que nada vamos a explicar. La pensión se paga con los trabajadores activos, o sea, los que estamos trabajando, destinamos un pedacito de nuestro sueldo para que se cree un ahorro para pagar la pensión del adulto que ya no está activo. Pero llegó un momento en que eran tantos los adultos que dependían de los activos y los activos no era equilibrado, pues deberían de ser muchos los trabajadores activos para poder darle una pensión decorosa al adulto mayor. Y cuando en México se detectó esto, cambió el ISSSTE, cambiaron las leyes del ISSSTE, cambiaron las leyes del Seguro Social y crearon nuevos sistemas de ahorro de pensiones que ahorita vamos a explicar, que en cierta manera vienen a perjudicar porque ahora dependemos más del ahorro. Nosotros ahora ahorramos para proporcionarnos un retiro, pero ese ahorro no es suficiente. Entonces, el sistema de ahorro para el retiro llamado SAR es el que regula las leyes de seguridad social y que asegura que las aportaciones de los trabajadores, patrones y del Estado sean administradas a través de cuentas individuales que son propiedad de cada trabajador. Hay instituciones bancarias y instituciones de aseguradoras que recaban ese dinerito, ¿sí? Y por tanto que tú ahorres, el gobierno te pone una parte y tu patrón te pone otra parte. Y ahí vas juntando tu ahorro para cuando te retires. Es algo muy mínimo. O sea, estamos hablando que de tener una calidad de pensiones pues significativa, ahora se está reduciendo bastante. Yo me he llegado a asustar con lo que se supone que estoy ahorrando, que sé y por supuesto que no me va a alcanzar,
que no es ni la mitad del salario que tengo ahorita, que se supone que voy a percibir cuando tenga 65 años, pues lógico que no será suficiente, ¿no? Entonces, se supone que el objetivo de dichas cuentas es acumular recursos para financiar las pensiones de los trabajadores. Cada trabajador afiliado al Seguro Social o al ISSSTE posee una cuenta individual en la que se depositan sus aportaciones, las de su patrón y las del gobierno, así como los rendimientos que se generan a partir de la inversión de los recursos. O sea que esa institución bancaria o esa Afore te da, por ese ahorro, pues te va generando rendimientos, muy mínimos también, pero va generando rendimientos que se supone que se van a sumar a tu ahorro, ¿no? Entonces quedamos con esto que las Afores son instituciones financieras privadas encargadas de administrar las cuentas de los trabajadores. Dichas administradoras están reguladas por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, con el fin de proteger los recursos de los trabajadores. Cada persona puede elegir la empresa que más le convenga. Yo decido con qué Afore voy a trabajar, en dónde voy a dejar mis ahorros. En caso de que un trabajador no decida, el gobierno lo deposita o lo manda a la que tenga mejores rendimientos en ese momento. Pero en cualquier momento yo puedo cambiarme. ¿Sale? Entonces, es bien importante conocer qué Afores existen en México, qué rendimiento me da cada una de esas Afores, qué predicciones tiene con mi dinero en los años en los que yo me vaya a jubilar, y también saber que tengo y estar consciente que la aportación mínima que estoy dando no será suficiente. A ustedes, sobre todo, les va a tocar esta forma, ¿no? Ahorita todavía existen trabajadores que están con la vieja ley del Seguro Social o la vieja ley del ISSSTE, y ellos tienen un poquito más de acceso porque todavía es pagado por el Seguro Social y por el ISSSTE su salario. Por los recursos que ellos obtienen, de ahí le pagan su salario como trabajadores pensionados o jubilados, cosa que ya no será con nosotros. Nosotros es lo que alcancemos a ahorrar, de ahí nos van a pagar. Supongamos que yo, por ejemplo, cuando ya me vaya a retirar, me digan, bueno, alcanzaste a ahorrar $500,000. Tienes dos opciones, que es lo que se maneja ahorita. Tienes 65 años y dado tu estilo de vida, yo, la Afore, te puedo decir que esos $500,000 y conforme que tú no fumas, que tú tienes una vida más o menos saludable, pues yo te puedo decir que te voy a dar $4,000 mensuales durante cierto tiempo, hasta los 80 años o hasta los 90 años, dependiendo la cantidad, ¿no? Entonces tú dices, no, pues no, es muy poquito. Bueno, pues entonces si esos $4,000 no te alcanzan, ten tus $500,000 y tú los administras. Por supuesto que suena más atractivo obtener el dinero, pero pues si tú lo ves a futuro, dices, esos $500,000 se me van a ir como agua. ¿Y quién me va a mantener más adelante? ¿Con qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Entonces es una problemática muy importante a la que se está enfrentando hoy en día ya el gobierno, que no son suficientes las pensiones. Entonces hay muchos aspectos que se tienen que estudiar. Por eso hay estas opciones que se crearon a través del gobierno, pero que tampoco no vienen a solucionar del todo esta problemática. Se llama las pensiones individuales de las personas o adultos mayores, ¿no? El objetivo tiene de contribuir al bienestar de las personas adultas a través de la entrega de pensiones no contributivas. Esto quiere decir que ellos no ahorraron. Es dinero que el gobierno, así como las becas que ustedes reciben, efectivamente así son. Este programa se les da a los adultos mayores de 65 años y más o menos consta de 2,550. Se entrega a través de la Secretaría de Bienestar, así como se entregan las becas a los estudiantes, y es esa cantidad, 2,550. Hay personas que viven nada más de esos 2,550 porque en su vida tuvieron empleos informales, no estuvieron dados de alta en el seguro ni en el ISSSTE y no reciben otra pensión. ¿Creen ustedes que será suficiente? Por supuesto que no. Y ahí viene otro problema muy grande. El número de personas de 60 años o más que residen en México es de 15.4 millones. Esa cifra representa el 12.3% de la población total.
Sin embargo, ahora con el trabajo que ustedes van a hacer, la investigación que van a hacer para final de este parcial, vamos a ver qué datos tenemos ahora de esa población con la pandemia. Eso lo van a incluir. Sería todo. Con esto concluimos el primer parcial. Les explico la tarea en Classroom, y a los que van en presenciales pues se los explico también, y pues espero que haya quedado claro. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Gracias.